Yo debo comenzar dando las gracias al profesor Alfredo Moro por su amable invitación para participar en esta actividad del Aula de Letras de la Universidad de Cantabria en torno a este tema de la novela histórica. Esta intervención estaba prevista para el mes de marzo, si no me equivoco, para el día 11 de marzo. Yo estaba ya a punto de ir para Santander, pero bueno, pues evidentemente por la situación que se desató en aquellas fechas, pues fue imposible, se retrasó y se está celebrando en estos momentos en esta modalidad virtual, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Siempre cuando uno da una conferencia, pues lo bonito es esa interacción con un público cercano, al que le puedes ver la cara, que puedes ver cómo reacciona, si se está aburriendo mucho o no, o sigue atento a las explicaciones. Y bueno, pues eso evidentemente con esta modalidad no lo podemos tener. Sí que nos permite la técnica, pues al menos mantener la actividad y celebrarla, ¿no? En esta modalidad, pues no presencial, pero bueno, pues es lo que tiene esta situación tan dramática que estamos viviendo con muchas personas que lo están pasando, que lo han pasado o que lo están pasando francamente mal, y es a lo que nos obliga la circunstancia, ¿no? Así que bueno, pues reiterando mi agradecimiento al profesor Moro, a la Universidad de Cantabria, voy a comenzar ya un poco con mi intervención. Bien, yo me voy a centrar sobre todo en el desarrollo de la novela histórica romántica española. Me parece muy interesante, una de las ideas que trataré de dejar clara será cómo la novela histórica se identifica con el romanticismo, es el gran género, por así decir, del romanticismo. Y el desarrollo del romanticismo en España va a ir en paralelo con el desarrollo de la novela histórica, o viceversa. Ese triunfo de la novela histórica coincide con el triunfo del romanticismo. Y en el plano político, ese triunfo de la novela histórica y del romanticismo coincide con el triunfo del liberalismo. Y en un plano social, podríamos decir, el triunfo de la novela histórica va a coincidir también con el triunfo, con el comienzo del ascenso de una nueva clase social, que es la burguesía, ¿no? La clase media, que va a ser la que va a alimentar de público lector al género de la novela y al subgénero concreto de la novela histórica. Una de las ideas también que voy a tratar de desarrollar, o que irá saliendo aquí y allá en los minutos de la charla, va a ser destacar la importancia que tiene este cultivo de la novela histórica romántica, no ya tanto por su calidad, que luego discutiremos un poco si es mayor o si es menor. Hay críticos que dicen que toda esta novela histórica pues no es más que una mera imitación de las novelas de Walter Scott, que la calidad literaria no es muy grande, pero que tiene una importancia fundamental. Voy a tratar de explicarlo de una forma sencilla en este primer momento, ¿no? Cuando nos ponemos a comienzos de la década del siglo XIX, 1800, 1810, 1815, el género de la novela apenas existe en España. No existe novela. Bueno, esta afirmación es muy categórica. Claro que existe algún novelista suelto, claro que podemos mencionar alguna novela, pero hemos tenido durante la centuria anterior, durante el siglo XVIII, lo que la crítica, Brown y otros críticos denominan un vacío novelesco, un desierto novelesco. Prácticamente no hay novela en España en el siglo XVIII. Si yo ahora les hiciese una pregunta retórica, ¿no? A ver, piensen ustedes en algunos novelistas españoles del siglo XVIII, pues con dificultad podríamos recordar alguno, ¿no? Pedro de Montengón, pero no son nombres muy importantes en la historia literaria. Lo que me interesa destacar es que después de la rica tradición literaria narrativa que hubo en el siglo XVII en España, esa tradición narrativa se pierde en el siglo XVIII, deriva hacia otros países, retoman esa gran tradición narrativa o la desarrollan países como Francia o como Inglaterra. No sucede lo mismo en España, y cuando el género de la novela se tenga que desarrollar en el siglo XIX, va a ser concretamente con este subgénero
de la novela histórica romántica. Por lo tanto, una de las ideas que quiero ya comenzar poniendo encima de la mesa es que la importancia que tiene este desarrollo de la novela histórica romántica española a veces va a ser más sociológico que literario. Muchas generaciones o algunas generaciones de lectores españoles se van a formar para la novela leyendo novela histórica romántica española. Y esa sí que me parece que es una idea fundamental. Entre los años 1830 y 1870 aproximadamente, hay un cultivo muy grande de este tipo de narraciones, hay una verdadera floración, hay una verdadera moda de seguir el estilo, la técnica, los recursos de Walter Scott. Eso hace que, no solo en España, sino en toda Europa, surjan legiones de imitadores. La producción total es de varios centenares de novela. Estas novelas quizá no tienen la calidad literaria que sería de desear, pero van a ser el primer peldaño, van a ser un escalón muy importante para que luego, cuando lleguen los grandes novelistas de la generación literaria posterior, los autores del realismo, pues puedan dotar a la novela española de una calidad mucho mayor, ¿no? Este es, por así decir, el primer escalón, el primer paso hacia esa narrativa de gran calidad que vamos a tener en España en los años 70, 80, 90, en el último tercio, por así decir, del siglo XIX, con autores como Pereda, Valera, Pérez Galdós, Clarín, etcétera, ¿no? Por lo tanto, este será un poco el hilo argumental o algunas de las ideas que iré desarrollando a lo largo de mi intervención, pero que he querido ya adelantar de alguna manera. Y ahora voy a comenzar incluso con unas reflexiones un tanto más generales. Comentaba el profesor Alfredo Moro al comienzo de su intervención, ¿no?, el éxito que incluso en nuestros días sigue teniendo el género de la novela histórica, o el subgénero. Diré indistintamente género o subgénero, creo que se me entiende lo que quiero decir, ¿no? En las últimas décadas, pues podríamos pensar en otro boom de la novela histórica a raíz del triunfo del Nombre de la Rosa, de Umberto Eco, pero no solo Eco, ¿no?, muchísimos otros autores. Y si hoy en día nos acercamos a las mesas de novedades de las librerías o de las grandes superficies, porque hoy en día los libros se compran muchas veces en las grandes superficies, veremos que las secciones dedicadas a novela histórica, bueno, pues hay mesas o hay baldas enteras de estanterías dedicadas a estos títulos, ¿no? Es un género que continuamente se está renovando y eso quiere decir que es un género que todavía tiene lectores, porque si no hubiera lectores no existiría esa demanda y esa producción de novela histórica, ¿no? Entonces quiero remontarme un poquito más antes de llegar al siglo XIX y introducir alguna pequeña reflexión preliminar, un tanto más teórica, acerca de esta mezcla de historia y literatura que se da en el género de la novela histórica, ¿no? La historia y la literatura se han desarrollado siempre a la par desde los tiempos más remotos. Pensemos en las primeras manifestaciones épicas de la cultura occidental, los poemas homéricos, que al tiempo que magnifican unos héroes y un pueblo, cantan también un suceso con base histórica probada, la guerra de Troya. Pensemos igualmente en el valor doble de nuestro Cantar de Mio Cid, que es a la vez un monumento literario y una fuente histórica. O pensemos igualmente en la utilización de gran cantidad de material épico prosificado en las antiguas crónicas medievales. No olvidemos, en fin, que en la antigüedad grecolatina la historiografía constituía un género literario y como tal se mantuvo hasta el siglo XIX. Durante siglos, la historia ha sido la narratio rerum gestarum, el relato simple y fiel de las cosas que habían pasado. Y la tarea del historiador consistía, para estos historiadores positivistas, en mostrar solo lo que realmente aconteció. Únicamente desde mediados del XIX, conforme se vaya tomando conciencia de la autonomía de la historia y de la literatura, habrá una progresiva reducción de la dimensión épica, mítica y dramática de la historia,
pasando a predominar la explicación e interpretación sobre el mero relato de los hechos. Lo que me interesa destacar entonces es que la frontera que separa los territorios de la historia y de la literatura ha sido bastante permeable a lo largo de los tiempos, y así, pese a la conocida distinción aristotélica de historia y poesía, se han producido frecuentes incursiones de un género en el otro. La savia de la historia vivifica la literatura y viceversa, la literatura es una fuente, si bien indirecta o secundaria, para el conocimiento histórico. El hombre, no lo olvidemos, es un ser histórico, vive inserto en un tiempo y en un espacio concretos, y en esa coordenada espaciotemporal protagoniza una serie de hechos históricos, ya pertenezcan a la gran historia, ya formen parte de la denominada intrahistoria, por utilizar el concepto unaniano. Y la literatura, siempre reflejo en mayor o menor medida de la realidad del momento, incluirá en sus creaciones todos esos hechos, tanto los decisivos para el discurrir de la humanidad toda, como los pequeños sucesos particulares que no por cotidianos son menos determinantes para cada persona. Lo que ahora me interesa poner de relieve es el primer aspecto de esa mutua relación. La historia ha sido un magnífico vivero de asuntos, temas y personajes para todas las artes. Hay una pintura histórica, hay un cine histórico, y por lo que hace a la literatura, no solo la novela, sino también el teatro, hay un teatro histórico, o incluso el género del cuento, o la narración, o la poesía narrativa, han buscado también sus argumentos en ese inagotable filón de temas que constituye la historia, el conjunto de hechos del pasado, preferentemente el nacional en cada territorio, ¿no? Pues bien, en los próximos minutos vamos a acercarnos a este desarrollo de la novela histórica en España en el siglo XIX, un subgénero narrativo cuyo patrón clásico fue fijado en el siglo XIX por Walter Scott y que, con mayor o menor intensidad, con variaciones en sus técnicas narrativas y de caracterización de personajes, ha seguido practicándose, como decía hace unos minutos, hasta la actualidad, momento en el que goza de un cultivo y un éxito nada desdeñables, todo lo contrario, ¿no? Verdaderamente prolífico. Pero antes de continuar adelante, tal vez deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿qué es una novela histórica? ¿Qué requisitos debe reunir una novela para poder aplicarle ese adjetivo de histórica? ¿Qué es lo que hace que podamos reunir bajo esa etiqueta obras tan dispares como Ivanhoe y La Cartuja de Parma, Guerra y Paz y El último mohicano, El señor de Bembibre y Bomarzo? Ciertamente todos tenemos una noción más o menos teórica, intuitiva y precisa de qué cosa sea una novela histórica y de qué relato no sea una novela histórica. Pero a la hora de plantearse una definición genérica, la cuestión no es tan sencilla. La característica más evidente es que todas las novelas mencionadas, tan diferentes entre sí, sitúan su acción ficticia, inventada, en un pasado real, histórico, más o menos lejano. Esta sería una primera aproximación, aunque todavía demasiado vaga y general, que viene a coincidir con una definición de la novela histórica aportada por Felicidad Buendía, una estudiosa de este territorio, ¿no? Dice así Felicidad Buendía: definir la novela histórica en un sentido estricto supone decir de ella sencillamente que desarrolla una acción novelesca en el pasado. Sus personajes principales son imaginarios, en tanto que los personajes históricos y los hechos reales constituyen el elemento secundario del relato. Hasta ahí la cita de Buendía. Podría añadirse para nuestra definición provisional otra característica. Para que una novela sea verdaderamente histórica, debe reconstruir, o al menos intentar reconstruir, la época en que sitúa su acción, tal como propugnó Amado Alonso. Dice así Amado Alonso: en este sentido, novela histórica no es sin más la que narra o describe hechos y cosas ocurridos o existentes, ni siquiera, como se suele aceptar convencionalmente, la que narra cosas referentes a la vida pública de un pueblo, sino específicamente aquella
que se propone reconstruir un modo de vida pretérito y ofrecerlo como pretérito en su lejanía, con los especiales sentimientos que despierta en nosotros la monumentalidad. Hasta ahí la cita del filólogo navarro Amado Alonso. Ocurre, sin embargo, que si señalamos como condición sine qua non para que una novela sea histórica la reconstrucción arqueológica de una época pretérita, su número se reduce entonces notablemente, ya porque no todas logran esa reconstrucción, ya porque las que lo consiguen pierden muchos puntos como novelas. Bien sabido es que Flaubert, refiriéndose a su novela Salammbô, reconoció que al final había levantado un pedestal demasiado grande, es decir, toda la reconstrucción histórica de la sociedad cartaginesa, para una estatua que se le quedó chica, es decir, la caracterización psicológica de la protagonista, ¿no? Solís Llorente afirma que debe haber una intención en el autor de presentar una época, de aprovechar la ambientación de la novela para dar a conocer la realidad histórica de un momento determinado. Y bueno, hay otras citas, tengo aquí en mi trabajo, en trabajos que he dedicado. Tengo que decir, se me ha olvidado decirlo en la introducción, que hablar de la novela histórica me retrotrae a mis orígenes como investigador, ¿no? Porque fue mi tesis doctoral y mis primeros años de investigación estuvieron dedicados a novela histórica, ¿no? Entonces tengo aquí una serie de citas y de opiniones críticas que asientan estas afirmaciones, pero voy a irlas saltando para no extenderme demasiado y para tampoco aburrirles demasiado a ustedes. En cualquier caso, en esta mezcla de lo histórico y de lo ficticio radica uno de los principales peligros de este tipo de narración. Por su propia naturaleza, la novela histórica es un género híbrido, mezcla de invención y de realidad. Por un lado, le exigimos a este tipo de obras la reconstrucción de un pasado histórico más o menos remoto, para lo cual el autor debe acarrear una serie de materiales no ficticios. La presencia en la novela de este andamiaje histórico servirá para mostrarnos los modos de vida, las costumbres y, en general, todas las circunstancias necesarias para nuestra mejor comprensión de aquel ayer. Pero a la vez, el autor no debe de olvidar que en su obra todo ese elemento histórico es lo adjetivo y que lo sustantivo es la novela, ¿no? Yo cuando se lo explico a los alumnos se lo digo así, en ese marbete de novela histórica, histórico es lo adjetivo, lo esencial es novela. Una novela histórica nunca va a ser una obra de historiografía, siempre va a ser una obra de ficción, y eso es algo que no debemos olvidar, ¿no? La ficcionalidad, por tanto, es un elemento fundamental. La mezcla de esos ingredientes, en parte históricos y en parte literarios, no es una obra correspondiente a la historia, sino que es una obra correspondiente a la literatura, es decir, es una obra de ficción. Todo esto hace que la novela histórica sea un subgénero relativamente complicado, y de hecho la mayor dificultad para el novelista histórico residirá en encontrar un equilibrio estable entre el elemento y los personajes históricos y el elemento y los personajes ficcionales, sin que uno de los dos aspectos ahogue al otro. Si el autor peca por exceso en su labor reconstructora del pasado, la novela dejará de serlo para convertirse en una erudita historia novelada. Por el contrario, si peca por defecto, la novela será histórica únicamente de nombre, por situar su acción en el pasado y por introducir unos temas y unos personajes pseudohistóricos. Y esto pasará luego con algunas novelas románticas españolas, ¿no? Que no vamos a encontrar ese importante aspecto de reconstrucción de una época, de una sociedad pasada. Muchas de estas novelas históricas de la época romántica en realidad serán más bien novelas de aventuras históricas, porque el autor pues, le bastará con pintar un castillo en la página 27 y un torneo en la página 54 y dar 4 pinceladas sobre una batalla un poco más adelante de su relato para que esa novela pueda apellidarse histórica, ¿no? Pero no habrá, como sí sucede, por ejemplo, en las novelas de Walter Scott, ese intento de reconstrucción total de una época pasada. Bien, voy saltando algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué distancia temporal tiene que haber entre los hechos novelados y
la contemporaneidad del autor y de los lectores para que podamos hablar de novela histórica o de otras denominaciones, ¿no? Pero como luego me voy a referir un poco con más detalle a los episodios nacionales de Pérez Galdós para marcar la diferencia de lo que hace Pérez Galdós con respecto a lo que hacían los novelistas románticos, dejo esa cuestión para un poquito más adelante. En definitiva, lo que hace histórica a una novela es una cuestión sobre todo de contenido, de tema o de argumento. No hay una estructura especial para la novela histórica, no hay unos clichés para construir una novela histórica, ¿no? Y esta novela histórica, como decía, ya lo he repetido en un par de ocasiones, se sigue cultivando, continúa estando de moda hasta el punto de constituir para algún crítico una posible vía de salvación para un género novelesco en decadencia, ¿no? Bien, ahorro las citas que ilustran estas cuestiones. Ahora bien, consideremos ahora la aparición del subgénero novela histórica y con esto ya vamos entrando en materia y nos vamos acercando a España y al siglo XIX. Según George Lukács, un crítico importante para la definición de la novela histórica, este subgénero, el género de la novela histórica clásica, nace a principios del siglo XIX como consecuencia de una serie de circunstancias histórico-sociales viniendo a coincidir aproximadamente con la caída del imperio de Napoleón Bonaparte en 1815. De hecho, Waverley, la primera novela de Walter Scott, es de 1814. Existen, por supuesto, algunas novelas de tema histórico anteriores, como muchos precedentes que podríamos mencionar en la historia literaria española y en otras historias literarias, pero en esos relatos que mezclan literatura e historia de épocas anteriores no encontramos la voluntad de reconstruir el pasado. Solo son históricas en su apariencia externa, pues la psicología de los personajes y las costumbres descritas corresponden a la época de sus autores. Scott, quizá les hablaron de esto en la conferencia dedicada al desarrollo de la novela histórica en Inglaterra, seguramente, ¿no? Scott, partiendo de la novela de sociedad, crea la novela histórica moderna y dignifica literariamente todo ese género novelesco en un momento en que se dan en Europa una serie de circunstancias sociopolíticas que facilitan su nacimiento. En efecto, con la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas, se crean los primeros ejércitos de masas y el pueblo comienza a tomar conciencia de su importancia histórica. Voy siguiendo aquí postulados que son un poco marxistas, ¿no?, de este crítico que antes mencionaba, de George Lukács. Además, estas luchas por toda Europa, ¿no?, por los movimientos de invasión napoleónicos, despertarán el sentimiento nacionalista en los territorios sometidos, lo que conducirá a una exaltación del pasado nacional y a un interés creciente por los temas históricos. Así pues, Scott vive en una época de profundos cambios y, de hecho, también situará sus novelas en momentos críticos de la historia inglesa. Que las situaciones de grandes crisis históricas son especialmente favorables para suscitar la aparición de una filosofía de la historia es un hecho unánimemente destacado por pensadores y críticos. Toda una serie de factores facilita, por consiguiente, el nacimiento de la novela histórica europea. Sin embargo, para otra estudiosa, María Isabel Montesinos, habría que retrasar hasta después de 1848 la verdadera repercusión en la literatura de la novela histórica de Scott. Si bien es cierto en su opinión que con la Revolución Francesa la burguesía ha tomado conciencia de su función histórica, no será en cambio hasta después de las revoluciones del año 48 cuando esta burguesía se convierta en sujeto activo real del proceso histórico y se incorpore también en forma definitiva al papel de protagonista de la novela. Bueno, estas eran unas consideraciones un poco en torno a Scott, en torno a Europa, pero en el caso concreto de España, lo que fue la Revolución Francesa para toda Europa lo supuso el cúmulo de circunstancias de los años 30 del siglo XIX. En efecto, por esas fechas
se alían poderosos factores de tipo político, social y cultural. Cambio de régimen tras la muerte de Fernando VII. Enfrentamiento civil con la primera guerra carlista, la guerra de los 7 años, ¿no?, de la década de los 30. Persecución de religiosos. Desaparición de la censura. Regreso de los exiliados. Tímido ascenso de la burguesía. Triunfo en literatura del romanticismo, del movimiento romántico español. Moda de las novelas de Walter Scott. Todos estos factores facilitan la consolidación en España del género novelesco y, en concreto, el triunfo de la novela histórica en nuestro país. Ninguna de estas circunstancias por separado, la moda de Scott, el regreso de los exiliados, el ascenso de la burguesía, ninguna de esos factores por separado creo que puede explicar el fenómeno perfectamente. Es decir, sin pecar de simplista. Sí, en cambio, la conjunción de todos esos factores. Si quisiéramos esbozar un brevísimo panorama de la novela histórica, podría resumirse en 3 grandes fases. Unos antecedentes más o menos cercanos antes de Scott, Scott y toda la legión de imitadores que tiene por todos los países de Europa durante el siglo XIX, y la novela histórica post-scottiana del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, mucho más diversificada en sus técnicas y estructuras. Bien, no voy a detenerme más en todas estas reflexiones que tienen que ver con cómo Walter Scott es quien crea ese patrón, ¿no?, y quien deja fijadas las características de lo que va a ser la fórmula tradicional de este nuevo subgénero narrativo, ¿no? Scott, que fue conocido como el Cervantes de Escocia, va a dar lugar a toda una serie de recursos de intriga, de clichés, etcétera, que luego los novelistas románticos, y en particular los españoles, de los que hablaré luego, pues lo van a imitar, van a tener un verdadero filón de recursos, ¿no? Scott sabe interpretar las grandes crisis históricas, sabe sacar partido a esos momentos de fricción entre 2 razas o 2 culturas, habla también, ¿no?, o destaca la complejidad de las fuerzas históricas con las que ha de enfrentarse el individuo. Pero quiero referirme ya, y quiero ya focalizar un poco los minutos que me quedan de mi intervención, a cuál es la situación en España, ¿no? Y aquí retomo ese concepto tan importante que yo les mencionaba al comienzo de mi charla, ¿no? Después del vacío novelesco, después del desierto novelesco que supone para España el siglo XVIII, con matices, ¿no? Nunca hay que ser tan rigurosos, ¿no? Nunca todo es blanco o negro. Si digo que no hay novela en el siglo XVIII español, quiero decir que apenas hay novela en el siglo XVIII español, o que los autores y las obras y las tendencias que se cultivan no tienen una importancia destacada en el desarrollo de nuestra historia literaria, ¿no? Después, como digo, de ese vacío, de ese desierto del siglo XVIII, ¿qué pasa en España en las primeras décadas del siglo XIX? Pues que se va a crear un mecanismo que lo ha explicado muy bien un crítico que se llama José Fernández Montesinos, ¿no? Lo dice de una forma muy clara y yo esta explicación la he incorporado siempre a mis clases. Lo dice de una forma muy sencilla. Él dice que para que un género literario se desarrolle, ahora estamos hablando concretamente de la novela histórica, hacen falta 3 piececitas, 3 pequeños detalles. Y es muy de cajón, pero a veces estas cosas de cajón se nos olvidan. Tiene que haber unos autores que cultiven ese género literario, tiene que haber autores que escriban novela histórica, tiene que haber unos editores que pongan en circulación esos textos escritos por los autores, editores, libreros que publiquen las obras, y si se dan esos 2 primeros factores, autores, editores, puede haber un público que se puede aficionar por el género en cuestión. Ahora estamos hablando de la novela histórica, ¿no? Y el mecanismo es muy sencillo, es como una ruedecita con 3 piezas, pero que no existía ese mecanismo en España a la altura de 1800, 1810, 1820 incluso, ¿no? Autores que escriban novela, no los había,
editores que publiquen esas novelas históricas y, por tanto, un público que lea. Si el público lee, va a seguir habiendo autores que escriban, va a seguir habiendo editores que editen y así sucesivamente, ¿no? Tenemos ese pequeño engranaje de 3 piececitas funcionando. Eso va a ocurrir en España con la novela histórica romántica española. Lo diré de otra forma, aunque sea repetirme, ¿no? La novela en general, como género, se recupera en España a través de estas publicaciones que son las novelas históricas románticas, que ahora mencionaré un poco las principales etapas de su evolución, ¿no? Por lo tanto, insisto, adelanto ya, lo adelanté al comienzo de mi intervención y probablemente lo repita en mis conclusiones, ¿no? Esta novela histórica romántica española, más allá de su calidad literaria, que puede ser un poquito mayor o un poquito menor, tiene una destacada importancia sociológica. Muchas generaciones de españoles, muchos lectores españoles, en los años 30, 40, 50, se van a formar como lectores, se van a aficionar al género de la novela histórica a través de estos relatos. E insisto, igual son relatos que no tienen una gran calidad literaria, que técnicamente, estructuralmente son muy poco, no tienen una dificultad muy grande, donde todo es muy previsible, donde los personajes son tipos, donde se utilizan muchos clichés o recursos de intriga que los lees en una novela y en otra y en la siguiente de una forma muy parecida. Cierto, pero ya vendrán después los escritores de la siguiente generación literaria, el realismo, a dignificar y a dotar a ese género de la novela de una calidad mucho mayor, ¿no? Insisto, no existía novela a la altura de 1810, 1820, piensan en las circunstancias históricas, ¿no? Guerra de la Independencia, reinado muy dificultoso de Fernando VII, con grandes problemas de censura, con marcha al exilio de muchos intelectuales liberales, etc. No eran los mejores momentos para el desarrollo de las artes, de las ciencias, de la literatura y en concreto de la novela, ¿no? Bien, entonces ya he mencionado antes, ¿no?, cómo hay toda una serie de factores que de alguna manera van a intensificarse en los años 30 para permitirnos hablar de este gran desarrollo de la novela histórica. ¿Cuáles serían estas etapas principales del desarrollo de la novela histórica romántica española? Pues vamos a verlo a continuación. Voy saltando también cosas que no son tan esenciales para ajustarme al tiempo previsto. No lo digo yo, lo dicen los críticos, los estudiosos que han estudiado, ¿no?, esta producción, pues establecen unos cortes cronológicos y yo he adaptado estos cortes cronológicos y ofrezco la siguiente tipología o la siguiente cronología, ¿no?, para ser más exactos. Podríamos hablar de una etapa inicial de desarrollo de la novela histórica en el siglo XIX en España, que serían los años 1805 a 1826. Es un momento en que se escriben todavía muy pocas novelas originales, sobre todo por las circunstancias políticas, históricas que he esbozado hace medio minuto. Pero gracias a las traducciones, y siempre se traducía del francés, o sea, una obra inglesa se traducía del inglés al francés y luego del francés al español, ¿no? Las traducciones a veces dejaban bastante que desear, ¿no?, después de esos saltos de idioma a idioma. Pero gracias a las traducciones de novelas y a un incipiente desarrollo de la industria editorial, se va creando un primer público lector. En 1823 aparece una obra, Ramiro, conde de Lucena, de Úmara y Salamanca. Ni el autor ni el título les van a decir mucho, no son importantes dentro de la historia de la literatura española, pero sí que la crítica considera que esta novela de Úmara y Salamanca de 1823 podría ser considerada la primera novela histórica española propiamente dicha, aunque no crea escuela o no surgen todavía imitadores. Bien, un segundo corte cronológico lo fijo entre 1827
y 1833. Son años ya prerrománticos, en los que la lectura de los autores extranjeros va a dar lugar a varias imitaciones y en las que aparecen las primeras novelas históricas españolas. En 1828 se publica El Gómez Arias de Trueba y Cosío, que sigue ya el modelo escotiano. Menéndez Pelayo llama a Trueba padre de la novela histórica española, aunque hay que señalar que su obra se escribe fuera de España y en inglés. En cualquier caso, sí que es cierto que son los emigrados los primeros en cultivar el nuevo género creado por Scott. En 1830, aquí viene un año muy importante, el género histórico se afianza en España con la aparición de una novela titulada Los bandos de Castilla, de Ramón López Soler. De nuevo, ni el autor ni la obra pertenecen a la gran literatura, pero esta es una obra que nace con la intención de crear escuela en España y que va a conseguir ese objetivo. López Soler, en el prólogo de Los bandos de Castilla, dice que él lo que quiere es imitar y en algunos casos traducir algunos pasajes de las novelas de Walter Scott para que lo que ha hecho Walter Scott con la historia, novelar la historia de Escocia o de Inglaterra en general, puedan hacer lo mismo los autores españoles con la rica historia nacional, ¿no? Ahí hay un objetivo, ahí hay una declaración muy concreta, muy clara en el prólogo de la novela de tener esa intención. En 1834 a 1844 sería la gran década de la novela histórica, coincidiendo con el triunfo del movimiento romántico y con una serie de cambios sociopolíticos importantes a los que antes aludía, ¿no? Regreso de los exiliados, abolición de la censura, etc. El año 34 en concreto es considerado como el cenit de la novela histórica española por muchos críticos, Peirce, Buendía, etc. En efecto, ese año se publican novelas importantes como son Sancho Saldaña, de Espronceda, El doncel de don Enrique el Doliente de Larra, Los expatriados o Zulema y Gazul, de Estanislao de Coscavallo, y otros títulos pues, menos interesantes. No quiero aburrirles demasiado con los títulos. El triunfo de la novela histórica o el triunfo del romanticismo en la novela se consolida en 1835 al dar a la prensa sus novelas otros autores importantes dentro de este corpus, dentro de esta producción, ¿no? Cortada y Sala, Patricio de la Escosura, García de Villalta, etc. El otro extremo de esta gran década, del 34 al 44, lo tenemos con la publicación de la que para la crítica es la mejor novela histórica de la época romántica, que es El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, ¿no? Y no puedo detenerme ahora, pero estos años, que van del 34 al 44, son también los años en los que triunfa también el drama histórico, ¿no? Desde el Don Álvaro, La fuerza del Sino, Macías, El trovador, hasta el Don Juan Tenorio de Zorrilla, ¿no? Nos movemos exactamente en esa misma horquilla de 1834 a 1844. Por último, tenemos otro corte cronológico que sería una etapa que va de 1845 a 1870. Estamos ya en una fase posromántica en la que la novela histórica se extinguirá en dos grandes corrientes. Por un lado, se continúa escribiendo una novela documentada, erudita o por lo menos seria, cultivada por autores como Cánovas del Castillo, Amos de Escalante, Castelar o mi querido Navarro Villoslada, un escritor navarro que publicó 3 novelas históricas por estas fechas. Por otra parte, los temas históricos van a ser tomados en los años 50 y 60 por los autores de folletines o por los autores que escribían por entregas en las publicaciones periódicas, ¿no? Autores como Manuel Fernández y González, o Ortega y Frías, o Parreño. Son autores que descienden, hacen descender la calidad de estos relatos históricos, se quedan con lo más externo, con lo más superficial de la novela histórica, que es la pura aventura, ¿no? Y ya no hay un tejido ficcional importante, ¿no? Estos autores entreguistas y folletinistas son los que no tienen apenas cuidado con la documentación, con la reconstrucción histórica, solo les interesa la peripecia exterior, la pura aventura, como decía, y esto conduce a la desaparición, casi desaparición del género de la novela histórica
romántica. ¿Por qué señalamos como final de esta última etapa de 1845 a 1870 ese año de 1870? Pues la razón es muy clara. Ese año es un año señero porque ahí Galdós tiene ya escrita, tiene ya terminada La Fontana de Oro, obra con la que se iniciará una nueva forma de tratar la historia, sobre todo de ambiente contemporáneo, que va a culminar con las 5 series de los episodios nacionales. ¿Qué hace Pérez Galdós? Me voy a ir de los papeles y voy a tratar de explicarlo más brevemente con mis propias palabras, ¿no? A diferencia de lo que hacen los escritores románticos, que fundamentalmente echan la mirada a la Edad Media nacional, y no está en una Edad Media un tanto de cartón piedra, ¿no? Un poco falsa, por así decir, se alejan mucho en el tiempo. Galdós, con los episodios nacionales, lo que va a hacer es novelar toda la historia de España a lo largo de todo el siglo XIX, desde los antecedentes de la guerra napoleónica, de la guerra de la independencia, Trafalgar, 1804, hasta la restauración borbónica. En esas 46 novelas, que son las 5 series de los episodios nacionales, la quinta quedó sin acabar, o sea, son 4 series de 10 volúmenes y la última solo tiene 6 completos, lo que hace Pérez Galdós es reconstruir toda la historia del siglo XIX español que ha vivido él, que han vivido sus padres o que ha vivido la generación de los abuelos. No se va a los siglos pasados. Y la otra cosa fundamental que hace Pérez Galdós es mezclar el elemento histórico con el elemento costumbrista. Este año estamos celebrando también el centenario de Pérez Galdós y, entre otras muchas cosas, sabemos que un novelista como Galdós convierte en materia novelable la sociedad que tiene enfrente, la sociedad que le ha tocado vivir, ¿no? Sobre esto versa un célebre artículo periodístico de Pérez Galdós y luego su discurso de ingreso en la Real Academia Española, ¿no? Convertir la sociedad actual, contemporánea, en materia novelable. Eso lo hace de forma magnífica en las novelas de ambiente contemporáneo, Fortunata y Jacinta y tantas otras. Pero también en los episodios nacionales se da esta mezcla del elemento histórico y del elemento costumbrista, ¿no? Al no retrotraerse tanto en el tiempo, el narrador de Pérez Galdós tiene que ser mucho más objetivo. Cuando hablas de la Edad Media, cuando un escritor romántico habla de la Edad Media, pues puede inventarse cosas, en fin, ha pasado mucho tiempo, no sabíamos muy bien o no sabían muy bien en el siglo XIX, la historiografía no estaba tan avanzada, podía meter muchos elementos de fantasía, de ficción, etc. Cuando estás novelando algo que ha pasado hace 10, 20, 40 o 80 años como mucho y hay testigos de esos hechos que te pueden rebatir, tu narrador, el narrador de los episodios nacionales de Pérez Galdós, tiene que ser un narrador mucho más objetivo, ¿no? Por lo tanto, lo que hace Pérez Galdós en los episodios nacionales es renovar por completo ese género de la novela histórica romántica española, ¿no? Con esa mezcla de lo histórico y lo costumbrista. Y el objetivo final es captar la totalidad de la sociedad española. Pero insisto, ese siglo que le ha tocado vivir a Pérez Galdós o a las generaciones inmediatamente anteriores, ¿no? Los episodios nacionales de Pérez Galdós, en los que ahora no quiero abundar porque tampoco es el tema exacto del día de hoy, constituyen una evidente superación de la novela histórica romántica y una forma diferente y más perfecta, si se quiere decir así, de tratar la historia en la novela. Más realista, sin posibilidad de echar a volar la imaginación, dada la actualidad de lo narrado. Bien, pero quiero dedicar los últimos minutos de mi intervención a recordar algunas características y técnicas narrativas de la novela histórica romántica, ¿no? Insisto, lo repito una vez más, son relatos que no tienen una gran originalidad, son relatos que no tienen una elevada calidad literaria,
pero que van a formar a muchos españoles para el género de la novela. ¿Qué pasa con el narrador en estos relatos, ¿no? Y evidentemente no hablo de ninguna novela en particular, sino que he extraído una serie de rasgos, de características de varias de ellas y he hecho una abstracción, ¿no? Pues lo primero que hay que decir es que el narrador de estas novelas históricas románticas es un narrador omnisciente, en tercera persona, que va llevando de la mano al lector, porque permítanme que lo diga de esta forma coloquial, es un lector poco entrenado, es un lector que no está acostumbrado a leer novela, entonces hay que ir diciéndole, no literal, pero metafóricamente, ¿no? Fíjate en este personaje, qué malo es, qué malvado, qué villano, ¿no? Estate atento, no te despistes, este es el malo. Y a lo contrario, ¿no? Pues los personajes del héroe y de la heroína son magníficos, ¿no? Es un narrador que va marcando todos los avances de la novela, que da y quita la palabra a los personajes. Es un narrador que controla todos los resortes. Son novelas en las que no suele haber un desorden temporal. Es decir, los hechos se cuentan en la misma secuencia cronológica en la que sucedieron. Todo lo más puede haber alguna pequeña vuelta atrás para explicar algún cabo que quedó suelto, ¿no? Pero lo normal es que se siga un orden lineal. En el orden en el que sucedieron los hechos, en ese mismo orden se cuentan. Es un narrador que se distancia del lector y de los hechos pasados. Es decir, es un lector que marca mucho las distancias entre aquellos bárbaros tiempos de superstición de la Edad Media y nuestros tiempos modernos, más civilizados, ¿no? Suele haber esas marcas narrativas. Es un narrador también que se caracteriza por su afán de verosimilitud. Muchas de estas novelas, aunque sean novelas, se presentan como si fueran verídicas historias. Y es muy frecuente una técnica, el profesor Alfredo Moro sabe mucho de esto, que es la técnica de los papeles hallados, ¿no? Lo que estamos leyendo no es en realidad una novela, sino que son unos manuscritos que se encontraron en un castillo, estaban ocultos en un cofre, y el autor no se ha inventado esa historia, sino que se ha limitado a transcribirla, ¿no? Bueno, este recurso de los papeles hallados, ¿no? Que tanto juego da en el Quijote y en la novela de caballerías en general, etcétera, es bastante utilizado también en la novela histórica romántica. Por último, con respecto al narrador, habría muchos más aspectos, hay mucha bibliografía sobre esta cuestión, ¿no? Pero quiero decir que en estos relatos románticos predomina lo que llamamos un tempo narrativo lento. Aunque hay muchos lances y muchas peripecias y suceden muchas cosas, muchas aventuras, el hecho de que también se incluyan muchas descripciones del paisaje, de castillos, de escenarios, o que haya un capítulo inicial donde se dan los principales datos históricos para que comprendamos mejor el fondo sobre el que se van a desarrollar los acontecimientos, el hecho de que existan estos pasajes, digamos, digresivos o descriptivos, hace que en conjunto el tempo de la narración, insisto, doy pinceladas generales, hablo de todas estas novelas en general, el tempo narrativo sea un tempo bastante lento. ¿Qué pasa con los personajes de estas novelas históricas, ¿no? Pues ya lo he mencionado también y lo voy a decir de forma telegráfica para no pasarme del tiempo establecido, ¿no? Los análisis psicológicos son muy superficiales, funciona un maniqueísmo narrativo de, permítanme decirlo así, de buenos y malos, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, de forma que los personajes responden a lo que en teoría de la literatura llamamos tipos, ¿no? Son personajes planos, solo nos presentan una sola cara, no son personajes redondos que cambian, que evolucionan. El que es traidor en la primera página, al medio de la novela y al final. El que es héroe va a estar caracterizado pues, con todas las prendas positivas. Las damas, las protagonistas femeninas, van a ser idealizadas, bellas, etéreas, etc. Y no van a cambiar, lo van a ser desde el principio hasta el final, ¿no? Funcionan, evidentemente, todos estos clichés románticos, ¿no? El héroe y la heroína siempre van a tener una serie de coadyuvantes, de amigos, de personajes que les ayudan, y el villano o antihéroe va a tener también sus camaradas, sus correligionarios que le ayudan en sus maldades y en su persecución de los héroes
protagonistas, ¿no? Evidentemente aquí nos vamos a encontrar muchas veces con el típico amor romántico, el amor contrariado. Luego creo que podré dedicar 2 o 3 minutos al señor de Bembibre y con eso ya casi iría terminando y veremos un poco cómo sucede también en el teatro o en general en otras obras románticas, ¿no? Bueno, pues si los personajes consiguen alcanzar un final feliz, pues podrán casarse, podrán encontrarse después de todas las peripecias que los han separado, pero quizá lo más habitual sea un desenlace trágico, ¿no? Ese hado adverso, ¿no?, que veíamos en el teatro, en Don Álvaro, La fuerza del sino, va a pesar sobre muchos de estos personajes, ¿no?, que no van a superar todos esos obstáculos, todas esas dificultades, y muchas veces van a acabar conducidos a la locura, al suicidio o al acabar en un convento y por tanto sin poder ver realizadas sus esperanzas amorosas, ¿no? Bueno, disculpen que vaya tan rápido, pero quería avanzar un poquito más y mencionar también algunos recursos relacionados con la intriga, ¿no? La superstición, suelen ser muy frecuentes en estos relatos personajes como el mago, la hechicera, el judío avariento, la reaparición de personajes supuestamente muertos, ¿no? Hay un momento de la novela en que un personaje parece que ha fallecido, pero no, es una falsa muerte. Unos capítulos más adelante lo vamos a ver reaparecer para sorpresa, pues, de muchos de los personajes de la novela. La ocultación de la personalidad, los personajes utilizan disfraces o cambian de nombres. Suele ser también muy frecuente la presencia de objetos o prendas simbólicos, una espada, un puñal, un anillo, una trenza de cabello que irán apareciendo y desapareciendo y que cumplirán una función estructural a lo largo del relato, o una técnica que también viene de Walter Scott, como algunas de estas que he mencionado, que es el empleo del fuego para crear incidentes dramáticos, ¿no? En Ivanhoe es el incendio del castillo de Torquilstone, pues casas que se incendian o castillos que se incendian van a ser muy frecuentes también en muchas de estas novelas históricas, ¿no? Bien, decía antes, quiero ya ir acercándome hacia el final de mi intervención, me salto cuestiones sobre el lenguaje, el estilo, la influencia cervantina en estos relatos, que es bastante notable. Decía antes que la mejor novela del género es El señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, un escritor leonés que publica esta novela en 1844. Y en realidad el argumento, voy a mencionar un poco el argumento del señor de Bembibre y esto me permitirá pues ejemplificar con una novela concreta algunos de los rasgos que he dado en abstracto, ¿no? El argumento es muy sencillo, ¿no? El señor de Bembibre nos presenta una historia amorosa con un típico triángulo amoroso. Álvaro y Beatriz, que son un caballero y una dama que se aman, que están enamorados pura, idealmente, y el antagonista de turno, que es el conde de Lemus, que se va a interponer en esa relación, ¿no? A la rivalidad amorosa se une también la política, porque Lemus es enemigo de los templarios, mientras que don Álvaro les apoya, ¿no? Es decir, Álvaro y Lemus están enfrentados por el amor de Beatriz, pero también por militar en bandos políticos distintos. Aquí tenemos el entronque de la historia, con mayúscula, la caída del temple en España, con la historia amorosa ficticia de esos dos personajes inventados, ¿no?, de los amores de don Álvaro y Beatriz. Lemus sirve de engarce entre los dos planos. El señor de Bembibre nos plantea la vieja historia de dos jóvenes que se aman, se prometen amor eterno, pero eso se ve contrariado por toda una serie de fuerzas y circunstancias adversas que conduce a la imposibilidad final de ese amor, ¿no? Ese amor no va a llegar a buen puerto. Una serie de obstáculos cada vez mayores. ¿Cuáles son esos obstáculos en esta novela de Gil y Carrasco? Álvaro y Beatriz, lo decía, se aman, están hechos el uno para el otro, es un amor correspondido, pero el padre de la dama, cegado por la ambición, prefiere que ella se case con el poderoso y rico conde de Lemus. Beatriz es trasladada a un convento con su tía.
Don Álvaro la rapta con consentimiento de ella y comienzan una huida que pronto se va a ver frustrada por la intervención del abad de Carracedo, que hace que de nuevo Beatriz vuelva al claustro. Despechado, don Álvaro marcha a la guerra a ayudar a los templarios, perseguidos en ese momento. Antes de partir, obtiene de Beatriz la promesa de que, aunque le lleguen noticias de su muerte, esperará el plazo de 1 año antes de casarse. La señal de que ha muerto será que le devuelvan a Beatriz la sortija y la trenza, estos objetos simbólicos que antes mencionaba, que ahora le entrega. Por un equívoco, Beatriz cree que don Álvaro ha muerto. Su escudero, en efecto, le devuelve a Beatriz la sortija y la trenza y le cuenta que lo ha visto desangrado. Lo que ha ocurrido en realidad es otra cosa. Don Álvaro está prisionero en el castillo de Tordehumos, en poder de Juan Núñez de Lara. Todo lo ha tramado el conde de Lemus. A don Álvaro le dieron un narcótico que le hizo pasar por muerto y además rociaron con sangre su cama. Por eso su escudero lo ha creído muerto y eso es lo que le ha ido a contar a doña Beatriz, ¿no? Eso es lo que ha hecho posible ese engaño. Para cumplir la recomendación de su moribunda madre, doña Beatriz acepta casarse con el conde de Lemus, aunque el matrimonio no llega a consumarse. Luego reaparece don Álvaro resucitado, ¿no? Y despechado decide hacerse templario en el momento más peligroso, cuando su tío don Rodrigo es el maestre de la orden. Ahora hay 2 obstáculos que hacen imposible o casi insalvable la distancia que separa a los amantes. Beatriz está unida en matrimonio con otra persona y Álvaro, para ingresar en el temple, debe hacer voto de castidad. Seguimos avanzando la acción. En la batalla de Cornatel, un castillo templario sitiado por el conde de Lemus, muere este a manos del comendador Saldaña. Se elimina así el primero de los 2 obstáculos, el matrimonio de Beatriz con Lemus. Beatriz, por lo menos, ya es libre. Luego, el padre de Beatriz, arrepentido, pues ha comprobado la maldad del de Lemus y su error, el error que cometió con su hija, obligándola a casarse con él, va a Roma y consigue del Papa la dispensa de los votos de Álvaro. Se elimina así el segundo obstáculo, ¿no? Álvaro y Beatriz son ya libres para hacer realidad su amor, pero aquí nos encontramos en la novela una muletilla romántica muy típica que dicen muchos de estos personajes: ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Beatriz ha enfermado, esa enfermedad va a hacer que su salud se deteriore muy rápidamente y cuando finalmente alcanzan a casarse Álvaro y Beatriz, pues ya la dama apenas le queda unos breves alientos de vida, ¿no? De forma que el tálamo nupcial se transforma en túmulo mortuorio. Álvaro se hace ermitaño y lleva una vida retirada hasta su muerte, ¿no? Bueno, como podemos apreciar por este apretado resumen, y ustedes disculparán lo rápido que lo he tenido que leer, la acción de la novela va basculando en un proceso de mayor o menor cercanía de los jóvenes enamorados. Al final su sino es trágico, ¿no? Su destino, su hado adverso, impide su felicidad en la tierra, aunque tienen la esperanza de encontrarse en la vida eterna y celebrar allí unas bodas místicas. Estarán unidos para toda la eternidad, pero su felicidad terrena no ha sido posible. Habría muchas cosas más que contar del Señor de Bembibre, novela paradigmática de este género. Voy a decir telegráficamente 2 cosas. Uno es la captación de la naturaleza. He dicho que Gili Carrasco es leonés y describe de una manera magnífica la naturaleza del Bierzo y además lo hace en una situación no de paralelismo, sino de contraste con el estado anímico de Beatriz. En el tramo final de la novela, Beatriz va decayendo, se va apagando la vida y lo que sucede fuera en la naturaleza es todo lo contrario. Está llegando la primavera y la naturaleza se está renovando y todo está reviviendo, ¿no? Es muy bonito ese contraste de la naturaleza. Esta utilización de la naturaleza en paralelo, en contraste con la situación anímica de los personajes protagonistas es muy habitual en el género, ¿no? Tormentas que se desatan en el momento en que se va a cometer un crimen,
etcétera, etcétera. O lo contrario, ¿no? Escenas de serenidad de la naturaleza cuando el personaje está también en un momento sereno. Y la otra cuestión a la que no me he podido referir, pero que también es muy importante, es una lectura un tanto en clave ideológica de algunas de estas novelas históricas. La novela histórica se puede politizar, tanto en un sentido liberal como en un sentido conservador. Gil Carrasco es un escritor conservador, tradicionalista, y en este sentido, en esta novela en la que se describe la persecución de los templarios son monjes, son religiosos, y cómo se confiscan todos sus bienes, si la leemos a la luz de lo que ha ocurrido en España a la altura de los años 1834-1835, desamortización de Mendizábal, persecución de las órdenes religiosas, confiscación de muchos de sus bienes y terrenos, etc., pues evidentemente la lectura en clave política, en clave ideológica es muy clara, ¿no? El autor nos está hablando de la persecución de los templarios ocurrida muchos siglos atrás, pero el lector inteligente puede quizá ver que ahí hay paralelismos con la situación política española. Si nos fuésemos al extremo contrario, autores como Larra o Espronceda, pues veríamos que podríamos encontrar muchos guiños ideológicos, pero evidentemente no en un sentido tradicionalista, sino en un sentido liberal. Bueno, estoy a punto de concluir, creo que más o menos estamos en el tiempo previsto, una horita, unos pocos minutos más. A modo de conclusión, una pequeña valoración de la novela histórica. Creo que la importancia fundamental de este corpus de novela histórica romántica española estriba en haber impulsado el desarrollo de lo novelesco en España. Lo he dicho ya, no lo voy a repetir a lo largo de mi intervención. No existía novela en España, apenas existía novela en España en 1810, 1820. La novela empieza a existir en España de una forma muy florida, muy abundante en 1830, 40, 50, con este subgénero específico de la novela histórica. Es más, esta moda de la novela histórica subsiste a la desaparición del movimiento romántico. El movimiento romántico, lo mejor del movimiento romántico acaba a la altura de 1844, pero novelas históricas con características románticas las vamos a encontrar todavía varias décadas después. Juzgando solo sobre la calidad o el éxito de estas novelas, algunos críticos pues, no son muy bonancibles con estos relatos, ¿no? Son, valga la redundancia, muy críticos, ¿no? Son meras imitaciones de las novelas de Walter Scott, apenas hay originalidad, no hay grandes avances narrativos o técnicos, pero creo que eso no es lo esencial. Y yo soy el primero en reconocer que la calidad literaria de estos relatos no es grande. Pero estos relatos de los autores románticos mantuvieron vivo el interés por los temas históricos hasta que la llegada a la palestra literaria de Galdós les diera nueva vida. Y sobre todo, este corpus, este género de la novela histórica, consolidó el género novelesco en España. Por eso decía antes que su importancia puede ser mucho más sociológica que estrictamente literaria. En definitiva, la importancia de la novela histórica romántica radica, en mi opinión, en haber servido de eslabón intermedio entre los primeros balbuceos novelescos del siglo XIX, cuando empieza a renacer el género narrativo en España, y la novela de Fernán Caballero y Alarcón, anticipo de la gran novela realista del último tercio de siglo. Sin la consolidación de los tres factores señalados por Montesinos, recuerden, autores, editores, lectores, como necesarios para el desarrollo de un género literario, y sin el ensayo por parte de los novelistas históricos de algunos temas, el costumbrismo, el regionalismo, etc., tal vez esa gran novela realista no habría sido posible o habría tardado más tiempo en florecer espléndidamente en nuestro país. Ese mérito, cuando menos, lo tenemos que reconocer a la novela histórica romántica española. Muchas gracias.